Hay relatos que nunca debieron escribirse, pero aquí, en el diario del misterio, se leen en voz alta. ¿Qué tal amigos? Los saluda Miguel Ángel. En esta ocasión les traigo algunas historias sobre llamadas paranormales. En lo personal, pues yo nunca he tenido alguna experiencia similar y creo que no he conocido a nadie que haya tenido alguna experiencia de este tipo. Si ustedes sí han tenido alguna historia de algún conocido, ya sea que les haya pasado a ustedes, no olviden que pueden mandarme su historia al correo eldiariodelmisterio@gmail.com o bien por todas las redes sociales por mensaje directo. Será un placer leerlos y saben que podrían aparecer en el siguiente capítulo. También amigos, me ayudarían mucho suscribiéndose al canal si aún no lo han hecho, dándole like al video y comentando sobre su historia favorita, sobre algo que les haya pasado o algo similar o así. Saben también que estoy abierto a cualquier crítica constructiva. Cada día estoy aprendiendo para traerles mejores videos, mejores historias y que todo sea con una mejor calidad. Y pues sin más amigos, vamos a iniciar con estas historias, esperando que sean de su agrado. Mi mamá tenía una amiga que la visitaba cada año sin falta en abril. Ella vivía en Torreón y nosotros en Aguascalientes. Año tras año llegaba. Ya era una tradición. Mi mamá se fue de este mundo en febrero y por las prisas nadie le avisó a su amiga. En ese tiempo aún se usaba el teléfono de casa. Nadie lo canceló durante meses. No sé por qué. En abril de ese año, su amiga llegó y tocó a la puerta del vecino. Le dijo que mi mamá no abría, que se había salido o algo así. El vecino, sorprendido, le dijo que si no se había enterado, que llevaba 2 meses de fallecida. Se sorprendió mucho y se puso muy nerviosa, porque le dijo que había hablado por teléfono con mi mamá hace apenas un par de días antes y que le dijo que si se verían. Nunca lo pudimos superar. Tal vez mi mamá se quería despedir de su querida amiga. Tenía 7 u 8 años. Recuerdo que estaba de moda la novela de Rebelde. Estaba jugando a eso con mis primos. Yo decía que era Roberta y traía el celular de mi mamá. Era uno de esos grises antiguos que tenía luz en todo el contorno del celular. Solo era para llamadas y jugar a la viborita. Ese celular no tenía saldo. Yo me ponía a marcar números al azar. Ni siquiera eran 10 dígitos. En una de esas lo hice, pero nunca timbró de llamada ni nada. Me puse el celular en el oído y dije, hola mía. Y me contestaron, hola Roberta. Era una voz de hombre súper tétrica. Me asusté mucho y casi lloro. Nunca se lo he contado a nadie, porque sé que no me van a creer. Colgué rápido y borré el número que marqué. Qué obvio, no era ningún número marcable, porque ni saldo tenía, y hasta asteriscos marqué. Hasta la fecha, sigo preguntándome qué fue eso. Cuando yo tenía 13 años,
Hicimos una pijamada mis primos y yo. Bueno, éramos niños queriendo divertirse en una pijamada. Se nos ocurrió la magnífica idea de hacer llamadas de broma. Pero en esos tiempos era el teléfono de casa. Al principio las hacíamos al azar, jugando con el directorio telefónico. Pero a mí y a un primo se nos ocurrió llamar al 666. Y obviamente cuando marcamos esos 3 dígitos, no entró ninguna llamada. Eso fue como a las 10 de la noche. Total, nos fuimos a dormir, pero nos despertó el sonido del teléfono. La verdad, no nos queríamos levantar porque el teléfono estaba en la sala y ya estaba todo oscuro, y sí nos daba miedo, la verdad. Aquel teléfono no paraba de sonar, así que mi primo y yo fuimos a contestar. Yo fui quien alzó el teléfono y dije: bueno, solo oí una voz muy tétrica de una mujer. ¿Quién está llamando? Pero lo dijo en tono de balada, como si estuviera cantando esa frase. Me dio mucho miedo, así que colgué. Corrimos al cuarto. Le conté a mis primos lo que había oído. Todos nos asustamos. Uno de ellos tenía un reloj de mano. Le preguntamos la hora. Nos dijo que eran las 3:25. Eso nos dio más miedo. De repente, empezó a sonar de nuevo el teléfono, pero esta vez nadie contestó. Y como no paraba de sonar, optamos por desconectarlo. Solo así dejó de sonar. Nos dormimos todos asustados y debajo de las sábanas. Al otro día, le contamos a nuestra abuelita lo que había pasado. Ella se enojó y nos regañó, porque dijo que nadie nos mandó a marcar ese número. Hasta la fecha, no puedo olvidar esa voz. Justo en el 2020, en el encierro, solía hablar por teléfono con mi novia de ese entonces. Una noche como a las 11, estábamos hablando y hubo un momento en que nos despedimos. Ambos dijimos hasta mañana. De repente, ella me dijo que si nos podíamos ver al día siguiente. Después de eso, nos quedamos hablando unos 20 minutos más, hasta que finalmente terminamos la llamada. Al día siguiente, le mandé mensaje preguntándole a qué hora la vería. Ella me preguntó que de qué hablaba. Eso me sacó de onda. Pensé que se le había olvidado, o que se estaba quedando dormida y lo dijo sin pensar. Esa tarde nos vimos. Le conté lo que me había dicho. Ella juraba que no me dijo nada sobre vernos ese día. Revisamos las llamadas y en su teléfono, la llamada duró 20 minutos menos que en el mío. No sé cómo pasó, pero después de despedirnos la primera vez, yo me quedé hablando con alguien que no era mi novia. Yo tengo una que hasta la fecha no sé qué fue lo que pasó. Tenía un celular de esos viejitos. Yo tenía como 15 años y solo lo ocupaba para jugar, ya que el teléfono no tenía chip. Recibí una llamada diciendo que era mi papá, quien ya tenía 3 años de fallecido. Y solo me repetía lo mismo, que era mi papá y que me quería ver. Me decía un lugar en el parque.
Yo le hacía preguntas y solo me repetía lo mismo. Colgué y me volvieron a marcar diciéndome la respuesta de lo que yo preguntaba. Pero fue muy raro, porque el teléfono no tenía chip. Nunca he superado eso. Se lo he contado a mi familia, pero me toman de loca. Solo yo sé lo que escuché. Allá por el 2005, me encontré un teléfono de esos StarTAC. El caso es que me llamaron para regresarlo y yo por flojera no lo hice. El celular tenía crédito y marqué a mi número. Yo sabía qué número era el celular encontrado. El caso es que lo guardé en un buró. Se apagó y ya tiempo después yo me trasladé fuera de la ciudad. Fui al pueblo de mis abuelos. Ya en casa de ellos, entró una llamada al teléfono fijo de la casa. No alcancé a contestar, pero checando el identificador de llamadas, vi el número que estaba llamando y marqué desde mi cel. Para mi sorpresa, era el número del celular que me había encontrado. Pero lo extraño es que el teléfono estaba en mi casa apagado y de ese celular nunca llamé a casa de los abuelos. No tendría por qué tener registro de llamada. En todo caso, ¿quién marcó? ¿Y cómo podía hacerlo si el celular estaba apagado? Cuando yo iba a la secundaria, tenía una maestra de educación física. Todos sabíamos que uno de sus hijos se había ido por la vía fácil. En una ocasión, creo que fue por el 2 de noviembre, que nos contó que cuando su hijo se fue, no vivía con ella. Dice que le tocaba dar clases y que recibió una llamada de él. Se pusieron a platicar. Él le dijo que la amaba y muchas cosas más. Ella le dijo que regresando le marcaba porque le tocaba dar clases y se despidieron. La maestra se fue y más tarde su hermana le marcó para decirle que habían encontrado a su hijo, que llevaba más de 24 horas sin vida. Ella no lo podía creer porque tenía poco tiempo de haber hablado con su hijo. Recuerdo que se puso a llorar y nos dijo: si hubiera sabido, me habría quedado a hablar más tiempo con mi niño. Una tía mía, a la que estimé mucho y que era mi vecina además, había fallecido. Yo no me podía quedar en la noche al velorio, ya que tenía un bebé de meses. Me metí a mi casa. Cuando me senté en mi cama, escuché que la puerta del baño de la planta de abajo se abrió. Creí que había sido el viento, ya que el baño tiene una ventana y pensé que no estaba cerrada. Bajé para asesorarme, pero la ventana estaba cerrada. No le di importancia y cerré la puerta. Me volví a sentar en la cama. Mi celular lo había puesto en mi buró. Empezó a sonar como si yo estuviera marcando. Cuando vi a quién estaba marcando me dio miedo. Era mi tía. Ella no estaba en mi registro de llamadas pendientes, así que colgué y sentí una sensación de paz. Fue como si ella se hubiese despedido de mí, ya que en sus últimos días tuvo una agonía muy fea y tal vez
Ya solo me avisaba que al fin estaba descansando en paz. Una amiga una vez tuvo un sueño. En este sueño estaba un hombre joven de unos 20 o 25 años. Aquel hombre pedía ayuda, ya que se había accidentado. Su nombre era Miguel y le dio un número de teléfono. En ese tiempo habían celulares que se doblaban. No existía WhatsApp, solo llamadas y mensajes. Ella dice que no contaba con saldo y que cuando le platicó a su mamá, ella fue a esas casetas a llamar y alguien le contestó: "Estás llamando al lugar indicado". Era una voz de mujer. Dijo que le ofrecía servicios de brujería. Ella nunca entendió por qué tuvo ese sueño y por qué aquel número era de una supuesta bruja. Trabajo en una constructora y tengo que hablar constantemente con proveedores. Hace 10 años aproximadamente sucedió algo particular, diría yo. Le estaba dando seguimiento a un producto en particular. Ya tenía tiempo hablando con este proveedor. Era un señor muy amable y atento. El proyecto se detuvo como un mes. Cuando se reactivó, contacté nuevamente a este señor. Cuando me contestó, yo me emocioné porque ya se había retomado ese proyecto. Lo saludé muy entusiasmada, pero cuando fue su turno de interactuar, su voz era un tanto distante, amable, eso sí, pero distante, y solo me dijo: "Ah, sí, ¿cómo está? Véalo con mi hijo, por favor". Yo me quedé de: "Ok, bueno, me dio gusto saludarlo, señor. Gracias". Tuve que localizar al hijo esa mañana. Ya por la tarde me contestó una chica y le dije: "Oye, hablé con el señor fulano de tal y me dijo que contactara a su hijo, pero no lo encuentro y me urge hacer la compra. Solo tengo que afinar algunos detalles". La chica me dijo: "El señor falleció hace un mes y todos estamos viendo qué hacer, ya que hay varios pendientes, pero yo le paso el recado a su hijo". Yo me quedé sorprendida porque había hablado con él en la mañana. Pude hablar con su hijo unos días después. Le di mi pésame y le dije que había hablado con su papá tal día, pero el chico no me dijo nada. Solo hubo un silencio incómodo. Se concretó la compra y ya no volví a saber de ellos, ya que su producto es especial y no se usa siempre. Donde quiera que estén, deseo que les siga yendo bien. Muchas gracias, amigos, por llegar hasta el final del video. Espero que estas historias les hayan gustado. Recuerden, cualquier sugerencia o alguna historia en particular que les haya pasado sobre llamadas misteriosas o paranormales, pueden dejarlas en los comentarios. Yo estaré atento y los leeré. También les recuerdo que pueden enviar su historia al correo eldiariodelmisterio@gmail.com o bien por mensaje directo. No olviden, amigos, me apoyan mucho suscribiéndose al canal, dándole like a los videos, compartiéndolo con gente que también le gustan estos temas.
Les deseo que tengan una excelente semana. Hasta aquí llegó este capítulo de El Diario del Misterio.